Padre, muchísimas gracias, porque esto ya no es algo que para muchos de nosotros nuevo. El problema es que solamente muchas veces se convierte en un conocimiento de labios, Dios, y que nuestro corazón está muy distante de ti a la hora de las pruebas, a la hora de las situaciones, cómo las evaluamos, este temor que también lo tuvo Moisés y varios varones y personas del Antiguo Testamento y del Nuevo, pero que siempre fue encaminado para que te buscaran. Pues hoy Dios no es diferente y utilizas estas vidas en donde tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, Dios. Así es que tenemos la misma oportunidad de formar parte de todo este salón de la fama de los hombres de fe que hoy, conforme a las circunstancias personales, globales, de nuestro alrededor, te queremos pedir porque nuestros ojos no estén en las mismas, sino que como tú nos estás invitando a ir más alto y mantener nuestra mirada en quién eres tú, Dios. Guía todo, bendícenos, sobre todo en este privilegio de ir a tu palabra, ver tu revelación y tener la oportunidad de ver la misma en toda su magnitud, en todos los hechos que desde pues lo que implica algo palpable y comprensible para nosotros, para nuestra mente, nos permite ir espiritualmente a conocerte. Guía todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les comentaba que a partir de esta convención de educadores, donde habíamos alrededor de 1,000 personas, 1,200 educadores en las 350 escuelas de la República Mexicana, que nos alientan cada año, más la convención estudiantil ahí en Bernal, a poder nosotros mantener nuestra mirada en este proyecto de educación cristiana, que sería algo así como que en este proyecto de discipulado. Nosotros somos exactamente lo mismo, somos estudiantes de una escuela cristiana en el sentido de el discipulado, somos discípulos y nos sentamos a la mesa del discipulado para conocer, para profundizar en cada tilde, punto, renglón que Dios dejó en su palabra. Todo tiene un propósito, no hay paja en la Biblia, no hay mano negra, está perfectamente establecido en Apocalipsis, que nadie podría ni agregar ni quitar nada. Está completa, en ella tenemos todo y vamos desarrollando el conocimiento que nos permite escudriñar y, y poder extraer no solamente una escena de guerra del pasado, no solamente un milagro, una vida, una decisión, sino básicamente quién es Dios. O sea, todo esto es la revelación de Dios. Y utiliza una higuera, utiliza una enfermedad, utiliza una liberación como la que estamos viendo ahorita de un pueblo que está bajo esclavitud 400 años ahí en Egipto y basamos y basaron en uno de los mensajes de esta convención de educadores cristianos la vida de Moisés por varias razones. Se cumplieron 40 años de la escuela, del sistema aquí en México, 40 años que pasó Israel en el desierto, 40 años que lleva nuestra escuela de G316 aquí en México, 40 años que cumplía uno de los predicadores de Casado. Hubo muchas ahí coincidencias que llevaron a que el tema, el enfoque de la escuela de la convención fuera ir más alto. Bueno, vamos a ver cómo Moisés, que ya comenzamos el sábado pasado, comenzó de lo más bajo y cómo fue subiendo.
para mí lo más impactante es más alto, pero ¿de dónde partió? ¿Y de dónde partimos tú y yo? ¿Quiénes somos? ¿No? Ceci estaba muy angustiada por los niños secuestrados que se encuentran ahorita en Gaza, por los cuales estamos orando. No tenemos ni la menor idea nosotros de lo que implica la cautividad de una criatura, de una nación, de una familia, la separación, el dolor de algunos mutilados, muertos y otros rescatados a la deriva, muchas veces a la deriva. Y antes de comenzar propiamente con Moisés, quiero solamente, aprovechando esta gran tragedia mundial, mencionar algo que yo estuve meditando, exactamente en la misma situación que hoy estamos viviendo, que ya se vivió. Siria es un enemigo de Israel de todos los tiempos. Y ahí en el libro de Reyes se nos narra uno de los embates, una de las grandes conquistas de Siria hacia Israel, y se lleva cautivos, se lleva secuestrados, se lleva presos a algunas personas, más todos los que él mató, ¿verdad? Entre estas personas, este gran general Naamán, que era uno de los más poderosos, confiables y reconocidos por el rey de Siria, se lleva a una chica israelí, a una chica que no sabemos, que no especifica la Biblia. Como hoy escuchamos testimonios, vi uno que era diplomático de Líbano y tienen que emigrar hoy, ¿no? Todos sabemos la cantidad de gente que está huyendo de Ucrania, intentando salir de Israel. Saben que rescataron ahorita 2 aviones con 300 pasajeros, o sea, con 300 personas, 150 en cada uno, etcétera. Y bueno, pues aquí se llevan cautiva a esta chica, y a lo que voy es que no sabemos que si ahorita, por ejemplo, alguien nos conquistara, que Gustavo era un dentista, pero después de repente llegas a ser un siervo, un barrendero a un lugar, llegas a ser alguien que va a limpiar los baños, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que siendo esclavos, vivirás como tal. Esta muchacha va a ser la sirvientita, sin menospreciar el término no peyorativo, pero para mayor comprensión de todos. Ahí en la casa de Naamán, que es este gran general poderoso, tiene su esposa, pero le va a dar lepra a este general. Y ella, habiendo estado en Israel, fíjense bien, y habiendo conocido al Dios verdadero, por cuanto en Siria son paganos y adoran lo que les pongan enfrente, porque son las palabras que va a decir después Naamán que es sanado. Ahora conozco que solamente hay un solo Dios verdadero, el Dios de Israel. Con esto él da a entender la cantidad de ídolos, dioses con minúscula, que cada uno levanta, ¿verdad? Y esta sierva es llevada ahí, o esta chica es llevada ahí, y nunca se imaginó el propósito de su secuestro para que un día, estando gravemente ya enfermo este general de lepra, sin ningún remedio, se atreve ella a decirle a su ama, a la señora, a la esposa de Naamán, que ella conocía a un profeta, un varón de Dios que podría sanarlo. Doy este antecedente porque va a suceder algo similar con la vida de Moisés. Así es que entre una introducción y entre cómo debemos de orar y cuál es nuestra actitud de seguridad, de paz ante lo que está sucediendo, es que esta chica va a ser utilizada por Dios ante un enemigo sirio, que aquí no estamos hablando de sirios,
No estamos hablando de gente de Líbano, de Hamas, de Hezbollah, sino está el mensajero ahí afuera, por favor. Estamos hablando de almas. Así es que el alma del judío no convertido, el alma de sirio, recoger, de un sirio, de un macedonio, de cualquier persona en el mundo, es lo que está en juego como eternidad. Y Israel, hasta la fecha, como en el caso de este pasaje, son enemigos, pero esta muchacha no está viendo un enemigo ni se está gozando en que su amo, su patrón, le dé lepra y dice, ándele, Dios ya tomó cartas y ahora juzgado, lepra. No, tiene un corazón con las que tiene bien ubicado, que es el alma. Lo que está en juego no la lepra ni un enemigo. Amar a vuestros enemigos, dice ahí en Mateo, como una bienaventuranza. Bendecir a los que os ultrajan. Y esta mujer le dice a la esposa que ella conoce a un varón de Dios, no solamente para que le quitara la lepra, sino para que a través de la lepra se salvara su alma. Y bueno, todos conocemos, bueno, no sé si todos, ya habrá oportunidad en que yo lo dé con mucho más detalle, pero conforme a lo que estamos viviendo, Siria y secuestrados en Gaza, muertos en Israel, tiene el propósito de que esta gente se convierta. El que sea el pueblo de Dios es un pueblo que se rebeló y que habiendo Dios tenido cuidado de él y que siguen teniendo cuidado de él, aún todavía le alcanza la gracia para actuar con este sirio, para que finalmente Naamán se convierta. Dice que se sumerge 7 veces, porque así fue en la instrucción del profeta Eliseo, para que se sumergiera en el Jordán. Él se pone todavía sus moños y se revela que como teniendo él mucho mejores ríos ahí en Siria, lo pone a ese riachuelo, que no era ningún riachuelo, ¿verdad? A sumergirse. Su misma escolta le dice, a ver, espérate, si te hubieran pedido otra cosa más difícil, ¿no lo hubieras hecho? Así es que él reacciona y dice, pues sí, hubiera hecho. Entonces, ¿cómo esto tan sencillo no lo haces? Tan sencillo creer. Y bueno, vamos entonces con esta introducción y quería solamente abonar, aportar conforme todo lo que hemos ido escuchando para, yo he estado, no es mi especialidad, ¿verdad? Ni tampoco el punto en el que yo haya dedicado tanto tiempo, pero tanto los mensajes que ha dado Miguel Olvera el jueves antepasado, que ahí está en G316, se llaman Las Profecías de Israel. Por otro lado, también Oscar Sotres está dando la tribulación, la Armagedón, una serie ahí de aclaraciones y profecías. ¿Y para qué hablamos de los que está mencionando Juan Manuel? Para los que quieran mayor información, ahí está en YouTube. Yo he ido escuchando los mensajes, de ninguna manera para que los resuma, sino apropiando en mi vida, poniéndolos en práctica y viviéndolos ahora que me tocó en una de mis lecturas profundizar en este sirio Naamán, que es utilizada por una secuestrada para conversión. Y la última palabra de Naamán es, ahora conozco que solamente hay un Dios verdadero, el Dios de Israel. Eso me impactó. Y vamos a ver cómo en la cautividad ahora del pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Porque hoy también Egipto, Turquía, Líbano, Irak, Irán, son enemigos de Israel. Siempre han sido, siempre han sido. Palestina, Palestina significa tierra de los filisteos. Desde ahí viene todo, todo este odio y todo este antisemitismo contra el pueblo de Dios, ¿no? Que es por lo que, entre comillas, se está llevando a cabo esta guerra. Bueno, estamos estudiando la vida de Moisés
de alguien que va a partir de lo más bajo y voy a dar un pequeño resumen para nosotros seguir subiendo. Vayan entonces, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 1. Ceci, regálame un vasito con agua, por favor. Éxodo 1, y vamos a ver qué dice ahí, aflicción de los israelitas en Egipto. Esto es lo que vemos a lo largo de toda la Biblia y al día de hoy en este pueblo, aflicción. Para muchos ha sido una bendición. No nos imaginamos la bendición de haber visto a esta muchacha esclava ahí regresando, Naamán, dándole gloria a Dios. No me imagino. Se le olvidó to- toda su vida real como una sirvienta secuestrada por ver a su amo convertido, ¿verdad? Entonces, no es sorpresa esto. Vean nada más, aflicción de los israelitas en Egipto. Hoy es por lo que estamos orando, pero no se vayan a desviar. Entre tantas profecías, documentos, historia, guerras y conocimiento que pueda cada uno de ustedes ir absorbiendo, lo más importante es que tanto el alma del sirio Namán como las almas de Gaza, secuestrados, Hamas, Hezbollah, Líbano, turcos, egipcios, lo que se está ahí, Satanás dando vuelo es llevando al infierno a toda esta gente. Entonces nuestra oración es, sí, por la paz, pero la paz es Jesucristo. Y todas estas naciones, como tú, tu familia, mi hijo, tu hijo, ¿qué necesitan? La paz del Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Este fue el propósito por el cual Dios va a describir, a narrarnos la vida de un hombre que viene de la nada. En este caso yo tuve que enfrentar mi vida y yo oraba y le decía, llévame a poner como lo que esta chica era, una chica en la servidumbre de un gran general y que muchas veces me menosprecio, te menosprecias, te acomplejas, pero que tú no sabes cuánto te va a usar Dios con una familia, con una nación. Alentémonos y si nos avergonzamos de nosotros mismos, esta chica, como vamos a ver Moisés, nunca vieron sus propias vidas, sino predicaban al Dios de Israel. ¿Ok? Hay muchas cosas de las cuales extraer. Vamos a ver, en primer lugar, un antecedente de qué hacen los israelitas en Egipto. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. ¿Qué pasó? Bueno, ellos estaban en su tierra, pero hubo una gran hambre. Habiendo sido llevado José esclavo a la tierra de Egipto, prospera y ante la escasez, ante el hambre, es el único lugar en donde hay comida. Así es que José manda a traer a su familia a Egipto para que puedan sobrevivir. Vemos en el libro de Génesis, en donde la familia está toda avergonzada por haber pretendido matar a José, y José les aclara que Dios permitió que aquello que habían ellos intentado matarlo, Dios lo había utilizado para preservación de vida. Miren, son de los principios que hoy entendemos. ¿Por qué esto? Para preservación de vida. Siempre va a ser así. ¿Por qué se llevó a la Siria? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo que estamos viviendo? Para preservación de vida eterna. No pongas tus ojos en lo material, en lo temporal. Esto, de todos modos, va a ser destruido. Tu cuerpo, tus bienes, tus títulos, tus alcances, tu prestigio. Y aquí vemos a una chica de sirvientita llevando a la conversión a un general. Y como que ahí todos nos hacemos a un lado. También hablo de esto porque es un hecho. El domingo 10 de diciembre
Alrededor de las 4 de la tarde, hora por confirmar, dependiendo del salón, tenemos nuestras campañas. Así es que no sabemos cuántas veces dio testimonio esta chica en la casa de Naamán y de su esposa. Y no sabemos, yo no sé tú cuántas veces hayas hablado de Cristo a un vecino, tu familiar, a un trabajador, a mi paciente. Pero este es el tiempo. Vayamos orando por nuestros invitados y por la gente que tú conoces, que le has hablado, pero que los tiempos han cambiado, tu vida ha cambiado y Dios sigue siendo el mismo y sigue buscando su alma. La situación cada día es de mayor aflicción. Israel fue muy bendecido por Dios, pero lo rechazaron, se enfriaron, comenzaron a vivir por otras cosas, hasta que finalmente, habiendo iniciado una gran prosperidad, Dios permitió que llegaran a la esclavitud. Dice entonces, y va a hablar de las 12 tribus, los 12 hijos de Jacobo: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Son las famosas 12 tribus de Israel, hijas de Jacobo, que van a instalarse en la tierra de Israel para después esas mismas ser liberadas, que es lo que vamos a ver hoy, y llevadas a la tierra prometida, la tierra de Canaán, que es precisamente el territorio de hoy: Israel, Irak, Irán. Esa es la tierra de Canaán, por eso están ahí, ¿verdad? Todas las personas que le nacieron a Jacobo fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, porque Dios estaba con ellos aún en una tierra que no era de ellos, pero Dios estaba con ellos. Así lo ha prometido. Nunca te desampararé. Nunca, 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 dice el salmista. Joven fui, he envejecido y nunca he visto un justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Versículo 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. En aquel entonces, aquel faraón hizo su segundo a José como un líder bajo la sabiduría y la gracia de Dios que derramó sobre José. Era el asesor de un faraón, no dejando de ser un siervo, ¿verdad? Pero estaba en eminencia este hombre. Fue por eso que prosperaron, se multiplicaron, y ahí estaba la mano de Dios. Pero llega un nuevo faraón, un nuevo rey, que no conocía a José, han pasado las generaciones, y dijo a su pueblo: he aquí, estoy en el versículo 9, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿A dónde estaba Israel? ¿Dónde está hoy, verdad? ¿Por qué? Bueno, todos ellos adoraban a Dios, habían creído en Él, todos sabían los milagros y portentos que había hecho Dios con Israel. Versículo 10. Ahora pues seamos sabios para con Él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y comienzan los pleitos. Apenas estamos en el Éxodo, apenas estamos en el 2015, no, entre el 2000 y 3000, ahorita no ubico, pero para estos números tan grandes, entre el 2000 y el 3000 antes de Jesucristo, ¿ok? Son como 5800, sí, como en el 2800 por ahí. He aquí el pueblo estoy en el 10. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya a la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Profundizando, leyendo, miren, oremos todos para que Dios nos dé
este, esta mente, este corazón de ir, escudriñar, profundizar en cada palabra que Dios dejó para que pudiéramos nosotros comprender quién es Él. Y entonces Él detalla aquí que su pueblo está siendo molestado con tributos y cargas. ¿Y qué hicieron? Este rey dice, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Qué increíble. O sea, a mayor aflicción, mayor fortaleza y en ese momento, mayor necesidad de buscar a Dios. Esto es lo que sucede hoy en cada uno de nosotros. Yo he visto y he escuchado y he vivido que cuando la presión, la aflicción, el dolor en mi vida es cuando más busco a Dios. Los discípulos exclaman y dicen, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Para alguien que tiene todo, que las puede todo, que tiene salud, que tiene bienestar, que tiene Hospital Ángeles, que tiene una cuenta segura en el banco, que sus hijos se van solitos en la escuela, que han prosperado, porque los hay. Tú háblale de Jesucristo y en mi caso mi paciente me dijo que estaba muy lejos el misil de aquí para que cayera porque tiene todo y aparte tiene una capacidad intelectual impresionante de resolver desde su propia mentalidad y su propia perspectiva la vida. Pero cuanto más los oprimían, versículo 12, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Fíjate nada más. Entre más aflicción y más busques a Cristo, más la gente se preguntará, pero ¿cómo puedes tener esa paz? ¿Pero cómo puedes tener ese gozo? ¿Pero cómo puedes tener ese matrimonio con esta persona que es así? ¿Pero cómo lo puedes aguantar? ¿Pero cómo puedes descansar cuando tu hijo está descarriado? ¿Pero cómo si te maldijo y pidió tus bienes y se apartó de ti, hablando del hijo pródigo, puedes tener ese corazón de estar orando por él y salir todos los días y ver a lo lejos si viene de regreso? ¿Cómo puedes tener esta actitud con alguien tan ingrato, tan malagradecido, tan merecedor de nada, ¿no? Porque este es nuestro juicio. No mereces nada. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Así es que menciona aquí que los molestaban, les ponían grandes cargas, pero ahora agrega otro término, más dureza entonces. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Vemos ahí entonces algo que mirar bien, que no crezca ninguna raíz de amargura, dicen Hebreos, y que por ella otros sean contaminados. La prueba puede generar dos cosas, o que te acerques a Dios y crezcas en gracia, como lo fue al principio, pero que conforme avance la prueba, tú te vayas debilitando y comiences a dudar del amor de Dios y comiences por la prueba a dejar de leer, a dejar de buscarlo, o que en la prosperidad, como dice ahí, llenos de deleites que vamos a ver qué le pasó a Moisés, abandonan a Dios. Cuando alguien está en la pobreza, busca a Dios, pero estar de secuestrada y seguir en una relación con Dios ahí en Siria, esta chica israelita que vemos que de la abundancia de su corazón habla la boca, cuando vio la oportunidad ante el quebranto de Naamán, abrió sus labios y predicó que conocía en Israel un varón de Dios, ¿verdad? Ella tenía muy claro en su corazón, a pesar de la aflicción que estamos viendo aquí, de dureza, de esclavitud,
de menosprecio. Y más cuando hay orgullo en donde tú te pones a decir, pero si yo tenía un puestazo, era ejecutiva, tenía dinero, vivía en tal colonia y ahora te vas, no sé qué cuartucho dormía, no sé qué sobras de comida le daban. No sabemos, ¿verdad?, en qué condiciones hoy estén los secuestrados de Israel en Gaza. Pero sí sabemos algo. Dice Pablo, como esclavo, como preso, que él padeció hambre, escasez, frío, dolor. Le dice a Tíquico que le lleve unas cobijas porque tiene un frío espantoso. Sí sabemos de esto. También fue despojado y él dice, padecí desnudez. No sabemos a qué extremo él fue, dice aquí, fue torturado, molestado, oprimido y que con dureza. Pero vemos que aún Pablo siempre guardó su corazón y en Filipenses, estando en la cárcel, dice, busquen al Señor, regocíjense en Él. Él está en la cárcel. Pero cuando no haces esto, dice el versículo 14, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Sí, la prueba va a aumentar. Van a pasar situaciones muy duras y van a ir en aumento cada vez, pero Dios es el mismo y su amor no se endurece, no cambia, su palabra es la misma. Y los testimonios de gente que estaba en estos centros de concentración alemán, vemos testimonios, historias de gente que ahí predicaba, vemos cantando aquellos judíos echados a los fosos de los leones en los circos romanos, dando gracias a Dios, alabando a Dios. ¿Cómo es posible que alguien bajo la ya inminente muerte pueden estar cantando? ¿Por qué estaban cantando ahí en la cárcel, Pablo, ahí en Filipos? O sea, en qué mente cabe el gozo y la alabanza? Pues en alguien que, como vamos a estudiar aquí, no obstante que estoy dando varios ejemplos, tiene correctamente puesta la mirada. Y veíamos el sábado pasado que va a depender de ti qué es lo que tú estás viendo. Ellos comienzan a ver la aflicción, la empiezan a padecer y empiezan a desviar su mirada de aquel Dios a quien ellos habían visto hacer milagros, provisión, de quien se les había predicado, cómo había llevado a José, lo había guardado, porque ellos, acuérdate que esto pasó, esto de José y de la tribu, murió toda esa generación y se fueron transmitiendo lo que Dios había hecho con ellos, el cuidado que había tenido. Pero conforme pasa el tiempo en tu vida y en mi vida, se nos va olvidando, si no estás todo el tiempo meditando en Dios, se te va olvidando lo que Él hace. También tenemos la misma historia de Elías, que habiendo visto la muerte de 400 Baales, al siguiente día, cuando es amenazado por Jezabel de que él moriría por lo que hizo, se llena de temor. Y de un día a otro, su actitud de confianza cambia. ¿Puede un creyente cambiar en... Porque se le abrió aquí un micrófono. Ahí está. Ok, vamos a continuar. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistéis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. Esto es muy importante. Aquí da testimonio de que algunos se endurecieron, pero algunos otros seguían fieles a Dios.
Estamos en la misma situación y unos en la aflicción por el trabajo duro, pero estas parteras que tenían un oficio muy específico, que era ayudar a las hebreas a tener a los hijos, dice que temieron a Dios. Temer a Dios, recuerden que no es, ay, me va a castigar, no, es este temor piadoso, reverente, de adoración, de alabanza, de sumisión. ¿Cómo haría yo tal cosa contra Dios? Decía él, ¿no? O sea, esta expresión de, no, o sea, ¿cómo haría yo, cómo pensaría mal yo de un creyente que es hijo de Dios igual que yo, que murió igual que yo? ¿Cómo yo maldeciría a un sirio cuando también Dios está buscándolos? A uno de Hamás, cuando también, como tú y yo, estaban muertos y están muertos en nuestros pecados y delitos, ¿no? Esta es otra así, o sea, cuidado y que te amargues. Entonces, estas parteras, vemos un contraste entre unos que sí creían bajo la misma situación y otros que no. Yo meditaba, ¿y por qué bajo mismas circunstancias unos creyentes tienen paz? Están amargados. En un hospital o alguien con una enfermedad, tú puedes ver su actitud de paz, de gozo, de bendición, de cómo su vida es usada. Vamos a utilizar a esta sirvienta de Israel secuestrada en Siria y otros maldiciendo a a todos estos participantes de la guerra. Que Dios cambie nuestro corazón. Así es que dice aquí, versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Decía Pedro, primero obedecer a Dios que a los hombres. ¿Cómo lo obedeces? Por su palabra. ¿Qué está escrito? Jesucristo dijo, ¿qué está escrito? Primero obedezco a Dios que a los hombres, sino que preservaron la vida a los niños. Y vuelvo a utilizar esta para preservación de vida, que es utilizada por José aclarándoles que no obstante que ellos habían intentado matarlo, que Dios guardó su vida para preservación de vida de ellos y de todo lo que viene adelante para que el Mesías llegara y todo lo que viene para que tú y yo lo conociéramos y todo lo que está sucediendo ahorita tanto allá en el Medio Oriente como sucederá en la tribulación. ¿Para qué? Para preservación de vida eterna. Sabemos que aquí nadie es preservado para quedarse, es para vida eterna. Tarde o temprano, por un misil, o por cáncer, o por vejez, o por diabetes, o por un infarto, o por una caída, o por un medicamento, o por COVID, partiremos. Dice Ceci por ahí que escuchó o por tierra o por aire, pero vas a partir. ¿Qué quiere decir por tierra? Que por una enfermedad, un infarto, por COVID te entierren, por abajo vas, o porque venga Cristo, nos vamos. Pero aquí nadie permanecerá, nadie. Y el rey, versículo 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, fíjate bien, cuando es la voluntad de Dios, pero son unas mentirosas. No, no, Dios no hace acepción de personas, ni participa en cohecho, dice un versículo. Nunca participará. Cohecho quiere decir fraude. Dice, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Había un contraste ahí entre aquellos que seguían temiendo a Dios y aquellos que habían quitado sus ojos y ya no miraban hacia arriba. Estamos estudiando más alto. De repente tú tienes tu mirada con los ojos puestos en aquel que nos salvó
en aquel Dios verdadero, pero empieza a bajar la mirada para ver las circunstancias. Y algunos continuaban con sus ojos ahí, colocados, mirando, viviendo por las cosas de arriba y no por las temporales, y su fe firme. No mucha fe, dice Jesucristo, con que tuvieras fe como una semilla de mostaza. No es la cantidad de fe, es dónde pones lo poquito que tienes. Es arriba. Ahí es donde se pone la fe. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a todo hija preservar la vida. Quería yo compartir esto porque finalmente le dan sentencia ante la desobediencia de aquellas parteras que muy fuertes y entonces llegan y finalmente nacen, porque dicen ellas, ¿no? No, no, es que fíjate que cuando nosotros llegamos ya nacieron y pues ya no podemos evitar que el niño muera. Ah, bueno, entonces cambia la instrucción y dice, bueno, pues ahora, cada vez que haya un varón, entonces échenlo al río, mátenlo ahí, ahóguenlo, sumérjalo, déjenlo ir por ahí. Y viene algo muy importante, nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Quién es Leví? Aquel hijo de Jacobo, de los 12 que entraron. Aquí ya han pasado muchas generaciones, ¿verdad? Ya murieron, ya son 400 años de esclavitud, ¿verdad? Pero viene de aquel Leví que conocía a Dios y que fue transmitiendo de generación en generación la fe en el Dios verdadero. Que esto es lo que hacemos y que yo meditando en esto me es súper alentador. Vive para Cristo, predica el Evangelio en tu casa y los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos sobrevivirá aquello que un día Jacobo sembró. Y entonces dice aquí, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, por cuanto la instrucción era, cualquier varón que naciera fuera ahogado, echado al río. Tomó una arquilla de juncos, una canasta, y la calafateó, la llenó de resina, con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Qué es un carrizal? Era un montón de bejucos, de carrizos, que es el típico carrizo de la planta, por donde podía estar escondido, resguardado, ¿verdad? La idea era, pues, que no súbitamente se fuera por el río. Así es que lo pone ahí. Y una hermana suya se puso a lo lejos. ¿De quién está hablando? De la hermana de este bebé. ¿Quién era su hermana? María. María era una chica con mucha visión, con mucho amor, que está impactada ante lo que le va a suceder a su hermanito, que ha sido abandonado, pero que a lo lejos está observando qué está sucediendo. Así es que dice aquí que aquella hermana y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón, la princesa, ¿verdad? Descendió a lavarse al río, a bañarse, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla, la canasta en el carrizal, ahí donde estaba aquel montoncillo de carrizos, y envió una criada suya a que la tomase. ¿Por qué la vio? Bueno, estuve estudiando, porque el niño estaba llorando. Tenía 3 meses de edad. No sabemos si por hambre, si ya se había hecho popó, sabemos todo por lo que lloran los niños. Y entre aquel escondite de carrizos se oye un llanto. Y aquellas criadas, por instrucción de la princesa, vayan y vean qué está sucediendo. Mira,
¿De dónde viene Moisés? Viene abandonado. Unos secuestrados y este viene abandonado. Viene de un abandono de su propia madre para protección porque lo quieren matar. Porque la idea es que él se vaya por el río ahogado y no prospere más Israel en Egipto. Y cuando la abrió, aquella canasta, vio al niño, estoy en el versículo 6, y he aquí que el niño lloraba. ¿Mm? O sea, Dios dio aviso y lloramos por las almas. Y dice que con lágrimas cegaremos las almas de los perdidos. Y entre las gavillas, entre las canastas, llevaremos toda esa cosecha. Oramos entonces para que Dios, como en Israel, como en Siria, Hezbollah, Gaza, Egipto, Turquía, Líbano, pueda llevar mucha gente el 10 de diciembre a las 4 de la tarde, que estamos por confirmar el lugar, pueda llevar mucha gente. Si no lloras por la gente producido por Dios, no irá nadie. O sea, porque estarás metido en tu propia aflicción, sin entender que hay solamente una razón por la cual seguimos aquí y por la cual Dios quiere salvar y sanar y preservar de vida eterna a cuanto más se puedan antes de que este conflicto siga desarrollándose a nivel global. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Aquí hay algo muy importante. Aquella esclava israelita tuvo compasión de un enemigo sirio, de aquel general llamado Nabal. Dice aquí que esta princesa egipcia, al oír llorar a este niño abandonado, sabiendo la instrucción del faraón, aquí también voy a agregar algo que estuve estudiando. Como todos los tiempos, ¿verdad? El rey tenía varias esposas y por tanto varios hijos. Eh, no es que fuera algo que Dios había mandado, pero entre el poder, todos hoy sabemos, pues que el dinero lleva al adulterio, a la infidelidad, el poder, mm, la contención en los matrimonios, ¿verdad? Si algo sale por la ventana cuando falta el dinero, pues es el amor. Entonces, Faraón tenía varias mujeres, no especifica el pasaje cuál, pero había una princesa, ¿verdad? Una hija de él, que no sabemos con mayor detalle, pero tuvo compasión de una hebrea que era sierva. Entonces su hermana, María, la hermana de Moisés, dijo a la hija de Faraón, a esta princesa, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño cuando ve la compasión de ella. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. La doncella es esta sierva. A la madre del niño, ¿cuál madre del niño? A su propia madre. Era su hermano. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y se lo entrega, tómalo. Y aunque ella lo había escondido, ahora la instrucción de esta doncella de Faraón le dice, llévatelo, y yo te voy hasta pagar por criarlo, porque lo amamantes. Y la hija de Faraón respondió, ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual, aquí déjeme aclarar algo. En ese entonces se amamantaba porque le dijo, críamelo. Y bueno, más o menos hasta los 3 años, en el libro de Samuel, Ana va a amamantar 3 años a Samuel. Así que cuando es devuelto, cuando la hija de Faraón pide a esta mujer, podemos pensar que Moisés debe tener ya
unos 3 años de edad. Dice así, y cuando el niño creció, es decir, fue destetado, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo porque de las aguas lo saqué. Esto significa Moisés, del agua salió. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Otro rasgo aquí muy importante, hablando de la compasión, es que Moisés, tenemos que ver un rasgo de un hombre que habiendo sido rescatado, vive agradecido. Esto es como el perro agradecido, el perro abandonado, golpeado, mordido y que es adoptado. Dicen que es el famoso perro agradecido. Moisés fue tal cual, rescatado y fue adoptado. Dice que cuando creció, salió a sus hermanos hebreos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Él tenía este rasgo de compasión, tenía un dolor por lo que les pasaba a los demás. Algo muy importante aquí es que en el versículo dice, entonces miró a todas partes, sabía que esto estaba mal. Esto también es muy importante. Moisés estaba instruido entre lo correcto y lo incorrecto. Cuando él, movido por la compasión, mira a todas partes, es porque sabe que algo que pudiera suceder va a estar mal. Estaba condenado, muy condenado por el faraón y los egipcios, que alguien extranjero maltratara a un egipcio. Así es que él, en el conocimiento de esto, se asegura de que nadie lo vea. Por eso es que dice aquí, miró por todas partes. Dice entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esta tiene otra enseñanza. O sea, yo la doy en las escuelas cristianas en donde tú haces algo y lo escondes en la arena como si nada sucediera, pero tarde o temprano es descubierto. La arena, por las tormentas, es llevada hacia las dunas y de repente aquello que tú escondiste, ¡fum!, sale a la luz. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeáis a tu prójimo? Y volvemos a ver este rasgo que es el que nos importa, un rasgo de cuidado por los demás. Siempre lo tuvo, siempre lo tuvo. Fue instruido, siempre fue influenciado por la compasión de Dios, siempre siendo un conciliador, un pacificador. Moisés en realidad es mencionado en Hebreos como una especie de Jesucristo, un mediador, un conciliador y lo que vamos a estudiar, un salvador, ¿verdad? Es el que va a utilizar Dios para salvar a su pueblo de la esclavitud en la que estaban viviendo. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y ¡pum!, sale a la luz lo que había hecho. Que, insisto, no es mi tema, pero cuando leas, pídele a Dios que te dé mucho discernimiento, para que no solamente te ocupes en un punto, sino que vayas palabra por palabra, dándote un tiempo, que ahorita no es el tema, pero yo podría predicar en este sentido de lo que implica la mentira, el fraude, el, el, el no vivir en integridad. Y le reclaman. Aquel había mirado para todas partes. Entonces Moisés tuvo miedo porque sabía las consecuencias y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto y se va a divulgar. Aunque eran hebreos, sabía él que tarde o temprano no hay nada oculto, así dice la Biblia, que no haya de ser descubierto, que no haya de salir
a la luz. El temor de Dios es que tú y yo no engañamos a los hombres. Vas contra Dios, el cual todo lo ve. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Volvemos a ver otro rasgo de Moisés. Mira, procuremos todos siempre ver lo bueno. ¿Por qué no lo digo yo? Porque dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Yo me voy a ocupar en algo que un día aprendí. Solamente ver lo bueno de mi padre. Solamente ver eso. En el matrimonio, con tus hijos, con tus amigos. Ten esto que Dios nos enseña a través de este hombre. Un rasgo que en poquitos versículos hemos visto manifestado varias veces. Porque alguien tuvo compasión de él, dice misericordiosos los que tengan misericordia, pues estos alcanzarán misericordia. Y es algo que Dios constantemente está replicando. Así es que él, cuando estando descansando en esta huida, ve que estos pastores abusivos, ventajosos, maltratan a estas chicas que ya han sacado al agua, las defiende, las protege y todavía le da de beber a las ovejas. Versículo 17, más los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber de sus ovejas, a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Más o menos, estando yo estudiando esto, ya Moisés, ya es un hombre de 40 años aquí. Eh, ya es un hombre que participó de todo lo que los egipcios en su imperio más poderoso en ese momento tenían y gozaban. Él, consciente de lo que había hecho, sale huyendo. Fíjense bien esto, ¿eh? Dice entonces, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. No, hombre, pues, chavas, ¿quién no quisiera un hombre de estos? Que salga al quite, que te dé, que te proteja. Es lo que piden, ¿no? Que me quiera mucho, que me dé, que me ame. Aunque yo no le dé nada, pero no importa que él sea así. ¿Dónde está este hombre? O sea, este hombre también es un hombre temeroso de Dios y sabe que no hay hombres así, más que los que Dios levanta, construye, edifica y cambia su corazón y nacen de nuevo. Humanamente, solamente en cuando alguien está conquistando una chica, cuando hay una conveniencia de por medio, cuando te pagan, tú actuarás así. En los trabajos, estoy aquí para servirle, pero te pagan por eso y para que me des propina. Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella le dio a luz un hijo y él le puso, etcétera. Para irme entonces al capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, vemos aquí otra situación, sacerdote de Madián. Aquí permanece todavía la palabra de Dios, la ley, los sacrificios, lo que implicaba, cuáles eran las funciones de un sacerdote, participar
en todos los ritos que Dios había establecido, pero también enseñar a los demás la palabra de Dios. Así es que este era un hombre que predicaba la palabra de Dios. Llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés entonces, de la nada, de ahí de un abandono, va a pasar por una vida llena de deleites y tesoros, como lo vamos a ver en Hebreos, y en contraste también una vida llena de santidad, en donde tanto por su familia hebrea, allí en Egipto, como por aquí, su suegro, su esposa, conocen a Dios y él sabe quién es Dios. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque ha sido instruido y ahora Dios ha decidido llamar a Moisés. Dice aquí, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. ¿Quién es este ángel de Jehová? Es un mensajero. Un día en una reunión con Juan Manuel, alguien levantó la mano preguntando, o sea, dice Juan Manuel, ¿alguien tiene alguna duda? Sí. Levanta una persona su mano y le dice, ¿cuál es tu nombre? Le dice Juan Manuel. Ángel, ángel. ¿Sabes qué significa tu nombre? No sé qué. Yo creo que dijo que no, porque no vemos a los invitados, a los que están ahí. Y le dice Juan Manuel, mensajero. Mensajero significa. Aquí se le apareció un mensajero de Dios, que recién en una predicación escuché que este mensajero de Dios es Jesucristo, es aquel que Dios envía para que todo aquel que en él cree no se pierda y para presentar al Padre. El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró. ¿Sabes? La ocupación que todos tenemos, la aflicción, el afán, lo amartado que estamos, amartado quiere decir Marta, afanados y turbados por la vida, viviendo por los afanes de esta vida, Dios es llamado por Dios, por él mismo, a través de este ángel, y miró. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? La gente no conoce a Dios. Moisés no tiene el pleno conocimiento aún de Dios, pero dice que miró, puso atención. Otro punto por el cual tenemos que orar para nuestros invitados en la campaña es que la gente mire a Dios a través de tu vida, de la invitación que vamos a elaborar, a través del mensaje, a través de lo que se mueve a su alrededor. No sabemos las nuevas circunstancias que hoy alguien que tú ya habías invitado, alguien que le has hablado, está viviendo en este momento. La vida de aquella sierva que estaba en Israel cuando llegan los sirios cambia súbitamente. De repente aquí Israel está en una fiesta festejando el Yom Kippur, los 50 años de aquella guerra, y hay una fiesta de celebración. Y la vida de las personas que fueron secuestradas y llevadas a Gaza cambió en una noche. Ahora, de estar en un festejo, están secuestrados. Por lo que tú no sabes, por lo que está pasando hoy una persona que ayer le hablaste de Cristo y que hoy su vida es totalmente diferente. Una infidelidad. Yo he tenido inquilinos que me solicitaron el departamento porque recién se iban a casar, así es que lo contrataron un mes antes. Me pidieron que si podíamos hacer el contrato y que ellos lo ocuparían para el regreso de la luna de miel. Así es que entre preparativos, bodas, se lleva a cabo el mes, llegan al departamento, lo ocupan y a los 8 meses
La chica, por alguna razón, tiene que regresar al departamento, algo se le olvida, y se encuentra a su marido con otra persona ahí en su recámara. Una desgracia, verdaderamente una tragedia ahí. 8 meses y en plena alcoba de ellos se encuentra el adulterio. Despedazada la chava, ya le habíamos compartido de Cristo, pero ¿a qué voy? Salió en la mañana feliz a trabajar. Tuvo que regresar por alguna situación a media mañana y se encuentra con esto. Las vidas cambian así. Y le testificamos, no se me olvida su nombre, se llama Selene. Hace mucho ya de esto. Pero así son, las situaciones así son. Y a alguien me reclamaba y me decía, ¿por qué se aprovechan ustedes de que cuando estamos más tirados ahí nos llaman? Porque cuando dice la Biblia que cuando tú tienes todo, no miras a Dios, ¿no? Asaf en el Salmo 73 reclama esto. Estos regordetes se llenan de todos los banquetes, su salud está como de roble, todo les va bien, no tienen necesidad de nada, y empieza a contemplar la vida de los incrédulos hasta que reacciona y dice, pero el fin de ellos es el infierno. Dios mío, perdóname, ¿qué estoy pensando? Pensé como un animal por las cosas de esta vida. Y entonces dice, hasta que entonces reaccioné y vi el final de ellos, la eternidad. Y dejó de estar viendo la prosperidad de aquí. Aunque Dios nos prospera, tú puedes ver que Israel, ahí en Egipto, los hizo prosperar Dios, no obstante que vivían en esclavitud. Bueno, pues entonces vemos aquí cómo él miró. ¿Cuándo miras? Dos situaciones. Aquí este hombre está siendo bendecido, tiene una esposa, está paseando las ovejas, ha huido, no lo están persiguiendo. Hay muchas circunstancias. Oren por nuestros testimonios, por los testimonios que se van a predicar, porque los testimonios impacten a las personas, se identifiquen. ¿No? Yo estoy estudiando el testimonio de Moisés, tú y yo estamos aquí, que nos alienta. Ya compartí un poco del testimonio de la sierva de Naamán o de esta mujer, de su esposa, para preservación de vida y salvación de ese hogar. Y lo que estamos ahorita haciendo es preparar en oración lo que Dios quiere usarte y usarme, porque nos vamos a unir tres grupos. Oren por el grupo, oremos por el grupo de Juan García, que fue mi condiscípulo 25 años, estemos juntos la Biblia, y tiene un grupo en San Gregorio. Oren por Adrián, que tiene un grupo aquí en La Cebada, la casa donde es la reunión es la casa de Pili, también amiga de nosotros y de muchos de los que estamos aquí. Así es que hay, y está nuestro grupo. Y entonces Dios nos ha movido a que en este tiempo regresemos a este formato antes de que regresen más pandemias y nos podamos aislar o tengamos que aislarnos, reunirnos presencialmente en una campaña navideña y tenemos que orar por los testimonios. El maestro de ceremonias es Juan Álvarez y predica Manuel Ortega para que ya vayamos en esto. Ya estamos en esto. Ya no les aviso, no. Y les digo de una vez, me concedieron, me invitaron, ¿verdad? Dios me llamó y tocó mi vida como a Moisés, dice aquí el ángel de Jehová se le apareció y sin que yo haya metido la mano, solamente me informaron que predica Manuel Ortega, maestro de ceremonias Juan Álvarez y Ceci y yo damos nuestro testimonio. Así es que oren por nosotros, oren por ustedes, oren porque Dios use nuestras vidas, use tu vida y pueda ser una fiesta de salvación el 10 de diciembre, alrededor de las 4 de la tarde, esta reunión que vamos a tener. El grupo de alabanza es el mismo que tuvimos cuando fuimos a este jardín de los ciruelos de Arturo López, su esposa Leti, participa Oli, que está aquí con nosotros. Oli, perdón, quité el sonido, pero recuérdame cómo se llama el grupo de ustedes para que oremos por el grupo de alabanza. Es el coro Shema. El coro Shema. Así es que nuestra lista de oración
Manuel Ortega, predicador, maestro de ceremonias Juan Álvarez, testimonios Gustavo y Cecilia, grupo de alabanza, grupo Shema, ahí está Oli, Arturo López, su esposa Leti, la directora y maestra es Vivian, Vivi o Vivian, Vivi le decimos, de cariño vamos a ponerle Vivi, ¿verdad? Dios te pedimos por Vivi. ¿Es Vivian, Oli? Eh, Creo que sí se llama Vivian. Vivi. Viviana, se llama Viviana. Pero bueno, Bueno, Vivi. vamos a decirle Vivi. Vamos a orar por Vivi, pero ya, please. Ante lo que estamos viviendo, dejemos de estar solamente, no dejamos de estar orando por el pueblo de Dios, por su salvación y por los musulmanes, los de Hamas, los de Gaza, los de Hezbollah, por sus almas. Y aquí tenemos una gran obra y un trabajo misionero, una misión con nuestra gente. Oremos por esta zona por la cual se está haciendo esta campaña. O sea, es evidente que nos reunimos los sureños de esta zona, ¿ok? Los que de alguna manera en el sur tenemos un grupo ya de hace muchos años. Este grupo de nosotros, quiero que sepas, tiene 30 años. Nuestro grupo, esta célula G3 Xochimilco, tiene 30 años. Entonces, que Dios levante mucho fruto para salvación y mucho fruto de discípulos que quieran vivir para Cristo, que puedan encontrar en ti y en mí llenos de Jesucristo la gracia por la cual los invitamos y queremos presentarles al Dios, diría Naamán, al Dios de Israel, el único Dios verdadero. Espérenme porque me perdí en el tiempo. Gus, una pregunta, perdón que te Dime. interrumpa. No, adelante mientras veo aquí que se me trabó esta cosa. ¿Diciembre? ¿Hey? El 10 de 10 de diciembre. septiembre. ¿De diciembre? ¿Cuál septiembre? 10 de diciembre. Gracias. ¿En dónde, perdón? ¿De dónde saqué septiembre? 10 de diciembre alrededor de las 4 de la tarde. Perdónenme. Gracias, Cande, por la aclaración. 10 de diciembre. ¿Sale? Anoten en su agenda. O sea, sé que tienen mil cosas que hacer. Que el diablo te va a poner la, la rosca, el Guadalupe Reyes, que ya ves como es un puentazo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se ha añadido, de veras, creámosle a Dios, hay un propósito en tu vida y en mi vida. Más bienaventurado es dar, conforme vayamos orando por esto, la gracia sobreabundará en nuestras vidas y para con el ambiente en donde materialmente la gente pueda decir, ¿qué tienen? Y Naamán dijo, nada, más que al único Dios verdadero. No hay más, no hay más que un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y miró, la gente va a mirar, la gente nos está viendo desde ahorita. Sabes, también esta es la oportunidad para que vayamos poniéndonos a cuentas con Dios, como un cierre de año, para tener gracia delante de Dios ese día. Es tiempo de ir haciendo un corte, un cierre de tu vida espiritual este año. El Señor está cerca. Más las cosas serán destruidas. No sé cuánto, pero lo que sí sé es que el año está cerrando, está en un cierre, ya empiezan los lugares a reservarse. Nosotros ya estamos en esto, ¿verdad? En reservar el lugar para este día, por cuanto hay fiestas de oficinas, de fin de año, los dichosos brindis, etcétera. Y lo que vamos a ver ahorita es cómo Dios va a preparar a Moisés, que esto es lo que yo quiero apropiar y hacerlo nuestro. Tú y yo también salimos de la nada, somos esta chica que acabó ahí como alguien insignificante y que Dios lo utilizó para salvación de un general. Yo así le decía a Dios. Y también le decía, se le apareció el ángel en una llama de fuego, y en el caso de Elías, ya cansado, huyendo al desierto, lleno de miedo, dice que el ángel de Jehová le tocó.
También, o sea, a veces me muero de ganas por pasarme para pasarme de una enseñanza a otra, y bueno, no es posible. Nos tenemos que concentrar en esta que está llena de riqueza como todas, pero una expresión extraordinaria es que Dios toque tu vida, que como a Elías, el ángel le tocó. Y aquí Dios tocó a Moisés para que él mirara. Y respondió, heme aquí. La otra cosa por la que tenemos que orar es que la gente responda. Tenemos que hacer esto. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Tiene que haber tal gracia en una reunión de estas, que de plano la gente diga, ¿dónde estoy? Y estamos ya en este clamor por las almas. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Acuérdense que fue Jacob el que llegó ahí y de ahí sus hijos crecieron, 12 hijos, ya los leímos en Éxodo 1, pero pasaron los años y muere esta generación, ¿verdad? Muere este faraón, nace, pero le va a recordar quién es. A esto quería llegar. Tú y yo tenemos que estar meditando de dónde venimos, quién es nuestro Dios, pero ya no de labios. Mira, yo sé que tú sabes que Dios es el Dios de reyes, el único verdadero, el creador de la Biblia, el creador de todas las cosas, el que, etcétera. Pero no tiene fin este asunto de conocer a Dios, que te impacte así cada palabra. Si ya has perdido la sensibilidad y nada más lees por leer, dile Dios, no, queda a punto. Quiero entender por qué pusiste esta coma aquí. ¿Qué significa este signo de interrogación? Que la palabra sea así, algo en donde puedas dejar el celular, puedas dejar todo y te enfoques en esto. Porque fue lo que él hizo. Deja todo, le dice. Quítate todo, quítate todo. Cuando le dice, quita tu calzado de tus pies, quiere decir, quítate todo con aquello que circulas por la vida. ¿Ok? Esto me encantó. ¿Con qué circulas en la vida? ¿Cómo circulas? ¿Cuál es la corriente que llevas? Quítate todo, Moisés. Quítate quién fuiste, qué hiciste, dónde naciste, con quién estás casado, cuántas ovejas tienes, el suegrazo que te agarraste. Quítate todo. Todo lo que traes no sirve de nada delante de mí, porque donde tú estás está limpio y lo ensucias con tus cosas. Todo lo que somos, todo lo que pretendemos, todo lo que aparentamos, ensucia la santidad de Dios. No nos puede utilizar Dios con lo que somos, sino que nos tiene que revestir con lo que Él es. Por eso le dice, "Shh, shh, 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 aquí con lo que tú traes puesto no sirve de nada". Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora sí, lo fue preparando y habiéndole quitado todo, ya sin ningún mérito propio, sin la jactancia de que había crecido. Con esto voy a tener que terminar. ¿Qué quiere decir quítate todo? Vamos a Hebreos, por favor, el libro de Hebreos. ¿Qué tenía que quitarse Moisés? ¿De qué iba vestido? ¿Qué llevaba puesto? ¿Qué tipo de calzados llevaba puestos? ¿Cómo circulamos tú y yo? ¿Cuál es tu seguridad? ¿En qué basas tu vida? ¿No? ¿Con qué ojos miras? Y entonces dice aquí, Hebreos 11, versículo 24, versículo 25, 26 y 27. Muy bien. ¿De qué se quitó Moisés? Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses,
porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Qué se quitó lo primero? Pues que estaba galán, tenía un físico. Fíjate que algo en lo que el hombre se achicopala, se acompleja o se enorgullece o se jacta es su físico. Eso es algo terrible. O sea, si tú tienes un buen carro, un buen puesto, presencia, personalidad, tienes valor. Pero si eres una chacha ahí en Siria y vives pobrecita, toda andrajosa, ya no tienes valor. Esta mujer no vivía por en qué condiciones tan deplorables había caído. Su confianza estaba en Dios, pero en Moisés Dios tenía que trabajar todavía, porque desde que chiquito le decían, ay, pero qué hermoso está, qué ojos, qué nariz, qué cuerpo, qué bárbaro. O sea, pero está increíble. Todos sabemos de esto, aunque hay mamás cuervas que para sus hijos son lo máximo, pero otros pues son todavía exaltados porque llega la tía, porque llega la hermana y porque pues hasta a lo mejor una noviecilla por ahí te dice que nunca había conocido tal cuate tan guapo, ni tal cuata tan hermosa. Y entonces vemos aquí que él, de entrada, tiene algo con lo cual circula, un orgullo por su físico. Versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, aproximadamente 40 años. Yo te voy a decir algo, ¿tú te imaginas vivir 40 años en un palacio? 40, ¿eh? 40, no de visita. 40 años escogiendo, versículo 25, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Otra cosa que él tenía que quitarse era todo por lo que él había pasado y vivido. Había sido un hombre, este sí, de mundo y del mundo real, del mundo de las riquezas, del poder, de los siervos. Él creció como lo que él era, un príncipe. O sea, porque la princesa lo adopta como hijo y participa de las riquezas y los deleites, fíjate, dice, temporales del pecado, también de la depravación de lo que vivían los egipcios. Esto es inevitable. El amor del dinero ha hecho traspasar de muchos dolores a los hombres porque caen en grandes dolores. El poder, la vanidad, los deseos de los ojos, el hijo pródigo, dame lo que me corresponde porque esto es lo que necesito, poder, dinero, placer. O sea, esto es por lo que están peleando, más territorios, más poder. ¿Qué quiere Rusia? Miren, los bombardeos del 2014 en Siria, que la dejó hecha pedazos, ustedes pueden ver ahí los reportajes, fueron, para variar, provenientes de Rusia. Fueron los rusos los que despedazaron Siria y dejaron de una ciudad nada, ruinas, tal como también Dios permitió que Israel, fíjense, dijo Juan Manuel el martes, Israel, Jerusalén tenía el templo, había sido construido por Salomón de tal forma y después reconstruido otras dos veces más por Herodes, que profetizó y anunció Jesucristo. ¿Ven esto? Pues no quedará piedra sobre piedra. Iba a ser tal la destrucción que ni siquiera, porque hoy ves ruinas, nosotros vimos ruinas de Siria ante los bombazos de los rusos, y hoy vemos de Gaza y vemos ahí en Kiev, ¿no? En Ucrania, pues restos de edificios, vemos hay restos del hospital aquí en Gaza. ¿Y qué sucede? Aquí Jesucristo dice, pues no quedará piedra sobre piedra. Imagínate nada más la destrucción que se vino. Bueno, Moisés crece en palacios, por tanto crece con una jactancia, con un orgullo, crece con tal poder.
que le dice, nada de esto quiero aquí. No me vengas con quien eres fulano de tal. Y entonces lo vemos porque él renuncia a todo esto y decide, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, aquel ángel que lo tocó, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué estamos mirando? ¿A qué estás mirando? ¿Dónde están tus ojos puestos? No sé cuántas, la siguiente les digo con precisión, las veces que se expresa miró, mirada, mirad bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que determina el sentido de una persona. Y Moisés miró a Dios. Y Moisés prefirió los vituperios de Cristo porque tenía puesta ¿qué? La mirada en dónde? En el galardón, en lo que Dios ha prometido. Esto es lo que vamos a hacer nosotros, poner nuestros ojos en que Dios use la vida de todos aquellos que formamos parte de G3 Xochimilco, G3 Cebada y G3 San Gregorio, podamos tener gracia, vaya la gente, se convierte, la sensibilice, que vean que no hay más salida, que la paz por la cual está el mundo clamando, la paz es Jesucristo, ya fue enviada, la paz ya está ahí, la mesa de la paz en la que se sientan las Naciones Unidas nunca llegará. Esto está anunciado por la palabra de Dios de mal en peor y solamente es la oportunidad para que los judíos se conviertan, escuchen el Evangelio, los de Gaza, los de Egipto, los turcos, los líbanos, porque, ¿qué crees? Todos provienen de Abraham. Este conflicto viene de dos hijos de Abraham y Sara. Uno el hijo de la promesa, Isaac, y el otro el hijo con Sara, y el otro el hijo de Agar, Ismael. Ismael da origen a los árabes y Sara da origen a los judíos. Y vemos que desde que es anunciado este hijo que anhela a Sara, que han pasado los años y que no viene y se desespera y Dios autoriza que entonces Moisés se llegue a Agar, sierva egipcia, ¿verdad? Vemos entonces el origen de estos otros pobladores alrededor de Israel, pero al que al final es el mismo Padre, Padre Abraham, Padre de la fe, Padre que Dios utilizaría para salvación, dice ahí, de las naciones. ¿Ok? Y estamos en una nación y estamos en una región, Xochimilco. Yo no sé cuántos ustedes quieran a nuestro Xochimilco, pero bueno, tanto Juan como la cebada y como nuestra célula, pues somos de aquí. Este es el lugar en donde Dios nos ha puesto, como pusieron a la Siria, a la israelita en Siria, y como a los italianos los llevaron aquí al frente en Kiev y están predicando y se siguen convirtiendo estas personas. Esto es nuestro lugar. Bueno, como siempre, ya no me da para más el tiempo. Hay por mucho más que profundizar. Yo voy a poner aquí mi marca, ¿verdad? Para continuar. Que aún tenía todas las intenciones, pero no he llegado más alto, gracias a Dios. Pero espero que con el día de hoy, tú y yo podamos ir más alto ante este proyecto personal y para con el 10 de diciembre que tenemos nuestro mensaje de salvación, como lo llevamos a cabo cada día con nuestras vidas de santidad, de integridad, y boleémonos los zapatos. Que sea un tiempo para que Dios arregle nuestras vidas y podamos ir llenos de Él y desde ahorita, a través de esta llenura, podamos ir compartiendo y puedan escuchar el mensaje. Predicador Manuel Ortega, maestro de ceremonias Juan Álvarez, testimonio de Gustavo y de Cecilia, y todos nosotros como parte de esta nación santa, linaje escogido para salvación de los demás. Vamos entonces a orar
vamos a terminar nuestro estudio y poner esto en las manos de Dios y que tu vida y mi vida haya sido tocada por el ángel del Señor y nos movamos y pongamos la mirada en el lugar correcto. ¿Sale? Vamos a orar. Dios, muchísimas gracias porque tú amas al mundo y porque no hay uno solo que dependiendo de su nacionalidad, de sus actos, de su maldad o de su enemistad, tanto para con otros y contigo, tú no quieras salvar y rescatar. Tú enviaste a tu Hijo amado, a Jesucristo nuestro Señor, como este Cordero sin mancha, para que todo aquel que en Él cree, que ponga los ojos en Él, ojos de fe, en el evento que se llevó a cabo ahí en la cruz, en Getsemaní, la muerte de Cristo, pagando por nuestros pecados, por cada uno de nosotros, por cada uno de aquellos que la Biblia menciona que ha pisado la tierra y que nunca ha hecho el bien y que siempre ha pecado, para que ninguno perezca. Ninguno implica tanto aquellos que se están matando unos por otros, Dios, asesinando gente inocente, civiles, con motivos incomprensibles humanamente, más que sabemos que como una obra del diablo utilizando eso y destruyendo la creación de Dios. Sin embargo, en todo lugar y en todo rincón, llevando el Evangelio de la paz, que es Cristo mismo, invitando primero a una reconciliación con Dios. La mesa de la paz entre las naciones no existe, pero la mesa de reconciliación de paz con Dios por el perdón del pecado de cada uno, aquí está a la puerta tocando. Si hoy tú te encuentras en esta guerra para con Dios, para con los demás, y quieres abrir la puerta de tu corazón, que Cristo está llamándote y buscándote, habiendo ya él pagado el castigo que tú merecías en la cruz, él ya recibió la ira de Dios. La guerra ya se llevó contra Jesucristo y ya murió por ti, para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas ser rescatado de la perdición eterna por cuanto tú has pecado y tuvo un propósito que Cristo haya venido a la tierra. Lo aceptes, lo reconozcas, lo niegues, te resistas. Tú finalmente hoy estás siendo tocado por Dios para que voltees y mires. Mira a Dios que quiere darte paz, lo que tu alma anhela. Te quiere dar primero reconciliación con Él, paz para con Dios que lo has rechazado. Por lo que si tú estás dispuesto, ábrele la puerta de tu corazón. Ya la obra ya la llevó él a cabo. No tienes que hacer más sacrificio. No hay otra mesa en que sentarse más que una decisión, abrir la puerta de tu corazón. Si así lo quieres hacer esta mañana, solo arrepiéntete de todos tus pecados. Reconoce delante de él que efectivamente tú has pecado. Nada puede ser escondido. No pretendas esconder en la arena tu vida equivocada, porque tarde o temprano sale a la luz y el mal que has hecho es descubierto. Cristo vino a cubrir tu falta, vino a pagar por ti y hoy te ofrece el perdón. Toca la puerta de tu corazón para borrar todo tu pasado y hacer de ti una nueva persona creada conforme a su justicia, conforme a su imagen y hacernos útiles en sus manos. Si tú quieres orar, cierra tus ojos, haz esta oración y terminemos nuestra reunión con una nueva vida. Tú que hoy estás siendo tocado por Él y entendiendo que la salvación no está en Israel, está en Jesucristo y que el verdadero y único infierno es el que estás viviendo. Y hoy Dios te quiere librar de él. Así que vamos a hacer una oración en donde solo ahí en tu corazón repite esto que Dios quiere hacer en tu vida. Cambiarte, perdonarte, pero tú tienes que pedírselo y arrepentirte delante de Él de todo lo que tú has cometido. Vamos a orar, vamos a hacer la oración. Padre, te pido porque hoy, yo también soy este asesino
Este hombre lleno de vanidad, de vanagloria, de orgullo, de pecado, que ha dañado mi propia vida, la de otros, y que a esto tú le llamas pecado y por cuanto esto me separa de ti eternamente. Es la razón por la cual tú viniste a pagar por mí y por todos, pero en especial hoy entiendo que al que estás buscando es a mí. Hoy el hombro que estás tocando es el mío y hoy decido mirarte, mirar lo que hiciste a través de tu Hijo en la cruz, que fue haber muerto por mí y pagar por todas mis faltas, por lo que te pido perdón y me arrepiento de aquello que he hecho consciente e inconscientemente y que he ocultado, pero que delante de ti no puede ser escondido. Perdóname por todo, Dios, y tomo la decisión de abrirte la puerta de mi corazón ante esta invitación que tú me haces de estar aquí mismo y que yo decida abrirte para que tú entres, cambies mi vida, hagas de mí una nueva persona y pueda por ti ser restaurado, servirte, conocerte y poder predicar que tú eres el Dios de Israel, el único Dios verdadero que pagó por mis pecados y que me ha ofrecido el perdón y la seguridad de la vida eterna. Por lo que te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Qué Una, bárbaro, pre- cómo aviva Dios. Estamos en un tiempo de avivamiento. una No dejen pregunta. de ir a la palabra, no dejen de estar ocupándose en llenarse de gracia a través de la misma, porque estamos en un tiempo de avivamiento, no obstante, un tiempo de dolor y de muerte y de aflicción, de agobio, de opresión, como lo que leímos ahorita, pero de salvación. En ese momento Dios escuchó las aflicciones de Israel y salvó a su pueblo. ¿A todos? No. Fíjate que toda esa generación que salió de Egipto, ninguno entró a la tierra prometida. Si tú aceptas a Cristo, si tú hoy decidiste nacer de nuevo, dice la Biblia, que no pasarás a condenación, sino que tendrás vida eterna, por cuanto lo que Él hizo fue suficiente para el perdón de nuestras faltas. ¿Alguien me preguntaba algo? Sí, sí, Mande. buenos días. Quisiera Hola. saber en qué lugar va a ser Aún todavía no está definido. Hoy, oren por él. Hoy voy a preguntar un presupuesto en el salón que en alguna ocasión estuvimos ahí en este salón que teníamos atrás de donde teníamos las células, ¿se acuerdan? Un salón muy grande. donde está el Oxxo. Ujú. Ujú. Ese mismo. Ese Ah, mismo, a mí me gustaría por céntrico en cuanto a las células. Dios Por otro quiera. lado, si ustedes saben de otro, todas las opciones son bienvenidas, ayúdenme. Estamos buscando un salón aproximadamente y quiero que me digan, fíjense que necesitamos saber cuántos primeros somos nosotros. Eh, una de las células están calculando ellos de entrada, ser unos 20 más los invitados, unos 40, los otros también. Yo supongo que por ahí andamos nosotros. Entonces, no lo sé, ojalá y que me equivoque y que se tengan que meter por el techo porque no cabemos, pero Ujú. un salón alrededor de entre 100 y 120 personas, más o Mm, menos. Bueno, ¿Sale? sí está bien Gus. Muy Pues bien. entonces, ahí nos los pasarás en la próxima. Sí, en cuanto lo tengamos, Bueno, que ya es en breve porque pues, tenemos que reservarlo. así es. ¿Sale? Ya Pues es que en Dios te breve. bendiga. Muchas Gracias, gracias. Alfa. Igualmente. Buenos Buen días, Solid. Un abrazo, bendiciones, como siempre. Gracias. Georgina, nos Gracias, vemos. Gus, gracias. Adiós, Irma. Váyanse preparando todos, porfa. Adiós, Adriana, Danieles, Sí, gracias. Liliana, Cande, nos vemos. Vayan avisándole a los demás, por favor. Gracias, Gris no Gus. estuvo porque oremos por Gris. Está en Salamanca. ¿Está en Salamanca? ¿O en dónde Sí, está, Oli? Debe ser Salamanca, sí, pues se van. Sí, sí está en Salamanca. ¿Sale? Oremos por también, si estamos orando por el mundo,
O sea, ¿cómo no vamos a orar, no? Muy bien. Adiós, Adriana.